Bueno, muy buenas tardes a todos. Lo primero, gracias por respetar los espacios, mantener las distancias como coordinamos desde un principio. Como pueden ver, en la testera se encuentra nuestro presidente Aníbal Mosa, vicepresidente Harold Main Nichols y el director José Daniel Morón. Vamos a dar las facilidades porque vamos a explicar que estamos realizando una conferencia de prensa a través de Zoom de forma remota para que la gente que no pudo venir por medidas de precaución pueda ser parte de esta, además de la presencial donde ya contamos con varios asistentes. Ya tenemos varios conectados como el diario La Tercera con Carlos González, Germán Charampa de DirecTV, DirecTV Internacional también está conectado, está llegando la gente a esta conferencia y vamos a comenzar ya con la participación de nuestro presidente Aníbal Mosa que va a dar la introducción de qué va a tratar esta conferencia de prensa. Gracias, Edson. Hola muchachos, buenas tardes. Gracias por estar aquí. Bueno, la idea de esta conferencia de prensa es poder darles a conocer las decisiones que ha tomado la institución con respecto a todo lo que significa la problemática que nos ha acarreado el tema del coronavirus. Hoy día el mundo está viviendo una de las pandemias más duras y más complicadas de los últimos 100 años. Y bueno, nuestro querido Chile y nuestro querido fútbol tampoco está ajeno a esto, ¿verdad? Quería hacerle una pequeña reseña un poco en lo que hemos estado y después tanto Harold como Daniel le pueden dar un poco más de antecedentes, un poquito más específicos. Bueno, nosotros, el último partido sabrán ustedes que nosotros lo jugamos acá el día 11 de marzo con el Atlético Paranaense y de ahí se han suspendido todas las actividades y no ha habido ningún tipo de movimiento. Después se decretaron las cuarentenas y las prohibiciones. Así que bueno, nosotros estuvimos muy atentos a esta situación desde esa fecha. Tuvimos muchas reuniones de directorio analizando este tema y más o menos por ahí por el 20 o 21 de marzo, 21, 22 de marzo, logramos entender de que la situación era muy complicada y de que teníamos que buscar algún tipo de acuerdos con los gastos más significativos que tiene esta institución, que son del orden del 80% que se van solamente en remuneraciones. Eso es lo que destina de los 1.150 millones que cuesta mantener esta institución, mensuales alrededor de 40 millones de pesos diarios, 75-80% se va en remuneración. Entonces creíamos que lo más responsable, entendiendo que estamos viviendo una catástrofe, porque la verdad las cosas que es una catástrofe y con un futuro muy incierto, partimos, yo diría que por ahí por el 25, a fin de mes, teniendo los primeros acercamientos para poder ver qué salida podríamos tener con nuestros jugadores especialmente. Se constituyó una comisión de crisis al interior de Blanco y Negro, que ahí más adelante Harold va a dar la antecedentes. Sesionamos muchas veces, el directorio también sesionó muchas veces, y dentro de esas conversaciones y esos diálogos generamos algunos pilares para poder construir una propuesta. Uno de esos pilares era no despedir a nadie, que no hubiera ningún trabajador, ni jugador, ni funcionario, ni prestador de servicios que trabaja con Colo-Colo, con Blanco y Negro, que fuera despedido. Eso era lo primero. Nosotros queremos proteger el trabajo y así lo hicimos sentir en esta propuesta. Luego dijimos también no vamos a tocar en absoluto ningún sueldo bajo de 1 millón de pesos. Es decir, hasta 1 millón de pesos no iba a haber ningún descuento y no iba a haber ninguna alteración, porque entendemos que las personas más necesitadas, los descuentos ahí es donde duelen más. Entonces, con esos dos pilares en la mano, construimos una propuesta, que ya más adelante se las vamos a detallar, una propuesta donde nosotros entendíamos que para sobrevivir y llegar hasta el 31 de diciembre y podamos respetar todos nuestros acuerdos comerciales, nosotros generábamos una propuesta que se la hicimos mostrar, se la hicimos presente a los jugadores. A ver, ¿cómo decirlo? Tuvimos varias reuniones, ustedes saben. Las primeras no pudieron ser presenciales, pues logramos sentarnos con los jugadores y tener una reunión presencial, y tuvimos varias reuniones también
individuales, tanto con los capitanes como con otros jugadores. Nosotros nunca quisimos llegar a esta situación y nunca pensamos que nos podíamos colocar en una situación como esta. Esto es conmovedor, esta cuestión es una tragedia. O sea, nosotros vemos que esta situación ocurre en todas partes del mundo, en todas las actividades, y la verdad de las cosas que hoy día era el momento de poder tener un apoyo y un compromiso de todo lo que hacemos esta tremenda institución. Yo tuve una conversación aquí en este mismo lugar hace una semana atrás aproximadamente con la mayoría de los jugadores, y donde yo le pedí que por favor empatizaran con nosotros, que nos ayudaran, partí diciéndoles que necesitábamos su ayuda. Nosotros nunca esta dirigencia y menos este presidente ha querido imponer nada, sino que siempre nos ha gustado llevar las conversaciones por el camino del diálogo, la conversación, el entendimiento, el convencimiento. Lo primero era hacerlo entender de que estamos en una situación donde la mayoría de la gente está perdiendo sus empleos, donde la mayoría de las economías están completamente colapsando, donde todos los gobiernos de todos los países del mundo están teniendo que inyectarle capital a su economía, a sus trabajadores, a sus empresas, a sus pymes, para que puedan sobrevivir, ¿no es cierto? Entonces nosotros no estamos ajenos a esto, y la verdad las cosas es que hicimos una propuesta velando, como yo les decía recién, de no poder despedir a nadie y de que no se tocara a nadie de los sueldos más bajos. Hemos tenido una muy buena comprensión por todos los funcionarios del plantel, los funcionarios de la institución, trabajadores que no están ligados al plantel, y también por el área administrativa, contable, financiera y de operaciones. Pero lamentablemente después de muchas conversaciones no hemos podido llegar a un acuerdo con nuestros jugadores. Quiero decirles que para mí es un día muy triste. Nunca pensé que podíamos llegar a una situación como esta. Yo tengo una cercanía importante con la mayoría de los jugadores. Estoy muy afectado. La mayoría de los jugadores de este plantel, de los 24 o 25, los contraté yo. Sus contratos llevan mi firma, o sus renovaciones, y varias renovaciones. Muchos de ellos llegaron hace 5 o 6 años atrás ganando una cierta cantidad, y hoy día deben ganar 3 o 4 veces eso. Como les decía, estoy afectado porque siempre pensé que nosotros, por la cercanía, por el conocimiento, por el cariño y por todo lo que esta directiva ha defendido siempre a los jugadores. Yo personalmente he sido un presidente pro jugador, pro camarín. Me he ganado las peleas con mis pares, con mis directores muchas veces por querer traer a un jugador, o por querer renovarle a un jugador, o por querer pagarle más a un jugador, porque siempre he entendido que el corazón son los jugadores, es el fútbol, es el espectáculo que damos fin de semana a fin de semana. Nunca, como les digo, nunca pensé que podíamos llegar a una situación como esta. La verdad, las cosas que nosotros hasta el día domingo en la noche tuvimos un directorio virtual, todos los directores, y generamos un adicional a nuestra propuesta inicial, que la va a dar a conocer más tarde Harold, para poder mostrar disposición a querer arreglar una situación que es una catástrofe mundial, y donde situaciones como esta vamos a salir todos rajuñados, unos más, unos menos. La verdad, las cosas que no fuimos capaces de convencer, parece, de hacer entender de que esta situación no es originada por Colo-Colo, no es originada por el fútbol de Chile, no es originada por Chile, sino que es originada por un virus que está afectando hoy día a toda la humanidad, y se cree y se habla que debe ser de los más letal y peligrosos de los últimos 100 años después de la fiebre española. Entonces, la verdad, las cosas, como les decía, es un día muy triste. Nunca pensé que nosotros podíamos generar este quiebre que se está llegando en este momento. Yo pienso que los jugadores le han dado la espalda a su institución, y eso a mí me tiene muy triste, me tiene muy desilusionado también, y nos hemos visto en la obligación, porque esa es la palabra, nos hemos visto obligados a algo que no queríamos hacer, que es recurrir al seguro de protección de empleo que está, como se llama, identificado en la ley que fue aprobada el día 6 de abril.
Eso es más o menos un poco el resumen. Hicimos todo. Yo la verdad de las cosas que aquí está Harold, está Dani, pero podía haber estado todo el directorio, querían estar todos, pero por un motivo de sanidad creíamos que no era oportuno, pero todo el directorio, absolutamente todos, estuvieron por buscar salida en todo momento. Nunca cerramos las conversaciones, nunca agotamos las posibilidades de diálogo, incluso hasta el día ayer en la tarde todavía seguía Marcelo Espina conversando con los jugadores, tratando de buscar acuerdos para que, como les dije, en un momento dado los jugadores tratemos de que la sangre no llegue al río. Lamentablemente la sangre llegó al río, no, y creo yo, honestamente, yo llevo 10 años en Colo-Colo, llegué el año 2010, creo que lo que ha hecho este directorio es lo que tenía que hacer, los caminos que buscó para buscar los acuerdos fueron los que tenía que hacer, hicimos todos los esfuerzos posibles por querer darle una seguridad a esta institución y por querer, ¿cómo se llama?, brindarle tranquilidad a un montón de gente. Colo-Colo tiene hoy día alrededor de 167 personas, 168 personas que trabajan, de las cuales 135 no se les va a tocar en absoluto el sueldo, no se les va a desvincular. Tenemos un universo de 25 personas que son básicamente los jugadores que no han aceptado esta propuesta y se tornó en un, ¿cómo decirlo?, en una cosa media obsesiva de ellos, en el sentido que ellos nunca estuvieron dispuestos a ceder en lo que significa entender de que tenían que perder parte de su remuneración. Y ellos siempre insistieron que estaban dispuestos, pero que tenían que devolverle todo después del otro año. La verdad, las cosas que yo cuando voy a hablar con mis jugadores, voy a hablar con ellos, no voy a hablar con un banco. Si quisiera que nos den plazos, si quisiéramos que nos den facilidad, iríamos a un banco. Nosotros no queremos chutear un problema para 6 meses más o un año más. No queremos tirar la pelota para adelante para saber qué es lo que puede pasar más adelante. Nosotros hicimos una propuesta seria, concreta, y la verdad las cosas que nos pegaron un portazo en la cara todas las veces. Así que, básicamente, eso es lo que ha sucedido. Es un día muy triste y nada, pues quiero dejar a Harold para que les pueda entregar algunos antecedentes un poquito más específicos. Gracias, presidente. Quiero hacer una relación de fechas para terminar contándoles cuáles fueron las propuestas. El 11 de marzo, como todos saben, fue nuestro último partido frente a Atlético Paranaense aquí en el estadio. 5 días después, el día 16 de marzo, el Ministerio de Salud, en uso de todas sus facultades, suspende toda actividad con público, deportiva y de otras ramas. A raíz de eso, 3 días después, el 19 de marzo, el directorio propone la creación de una comisión de crisis que le entrega al presidente la facultad de nombrar a quienes participen en ella, siendo el día 26 de marzo cuando se constituye esta comisión de crisis y empieza a trabajar. Toma 2 decisiones de inmediato y en base a esos principios son los que se trabaja. La primera decisión es que esta comisión va a trabajar sin despedir a nadie de la institución y sin afectar a los sueldos menores de 1 millón de pesos líquidos. Esa es la primera decisión que se toma. Todos los trabajadores van a mantener su fuente laboral y nadie que reciba menos de 1 millón de pesos va a verse afectado. La segunda decisión que se toma y que se cumplió íntegramente fue pagar la totalidad del mes de marzo, sabiendo en ese momento que ya habríamos podido acogernos a la Ley de Protección del Empleo. Pero en marzo se les pagó íntegramente a todos, se nos pagó a todos los trabajadores, funcionarios, jugadores, técnicos, a todos los que están en Colo-Colo se les ha pagado de manera íntegra. Los primeros avances de esta comisión, después de estos principios, fueron el 27 de marzo y de ahí empezamos a trabajar y al menos tuvimos 6 reuniones por Zoom. Había cuarentena en varias de las comunas, era imposible juntarse en forma personal para ir viendo qué propuesta le podíamos hacer a los jugadores y qué propuesta íbamos a llevar al directorio. Se citó un directorio extraordinario para el 1 de abril, se expusieron todos los datos y se aprobó hacerle llegar a los jugadores y al plantel en general, a todos aquellos funcionarios que ganáramos
más de 1 millón de pesos líquidos, una propuesta. Se pidieron 5 días para reestudiar la propuesta y en un nuevo directorio extraordinario, el día 6 de abril, se ratificaron estas propuestas. Al día siguiente, martes 7 de abril, se invitó a los capitanes a participar, a los que podían, concurrieron 3, Esteban Paredes, Julio Barroso y Matías Saldivia, y estuve presente yo, el único director que podía desplazarme porque no tenía cuarentena, y todo el directorio en pleno le comunicó a los jugadores lo que teníamos que hacer para poder llegar a fin de año sin sobresalto. Y se les explicó con números la situación financiera del club si no tomábamos esto. Se les explicó con números y con gráficos y se les respondió todas las preguntas en una reunión que duró aproximadamente 1 hora y media. El día Viernes Santo, el 10 de abril, recibimos una contrapropuesta de los jugadores. Se les dijo desde un comienzo que esto no era algo negociable, pero así todos hicieron llegar una contrapropuesta. Y el 17 de abril hubo una reunión en esta misma sala con todos los jugadores involucrados que llegaron 21 jugadores. Se esperó hasta ese día porque se supo que ese día el presidente, que estaba en cuarentena por la comuna donde vive, iba a poder estar acá y quería estar presente y darle la cara a todos los jugadores respecto a este tema. A todos ellos se les planteó y los jugadores manifestaron que ellos estaban dispuestos a buscar soluciones que evidentemente fuesen de común acuerdo. Fue así como se trabajó en el directorio y con la gerencia durante el fin de semana, y el día 19 de abril a las 19 horas se le envió al capitán y a cada uno de los jugadores el siguiente proyecto de ajustes contractuales desde abril a diciembre de 2020. Se les dijo que el club se compromete a no vincular a ningún funcionario, empleado, futbolista, técnico, etcétera, por causa del coronavirus de esta pandemia. Se les dijo que los ingresos líquidos menores a 1 millón de pesos no iban a tener ningún tipo de descuento. Los ingresos entre 1 millón y 2 millones y medio iban a tener un 15% de descuento en su salario sin retorno y un 15% de descuento en su salario y en sus ingresos, que se reintegraba de enero a septiembre del 2021. Aquellos ingresos que iban entre 2,5 millones y 7,5 millones tenían un 20% de descuento sin retorno y un 20% de descuento que se reintegra de enero a septiembre del 2021. Ingresos sobre 7,5 millones, 25% de descuento sin retorno y 25% de descuento que se reintegra de enero a septiembre del 2021. Y además se les dijo que la institución estaba dispuesta a apoyar el posible reintegro de un porcentaje mayor en estas condiciones. Este eventual reintegro involucra a todos aquellos funcionarios, empleados, jugadores, técnicos, etcétera, que se ven afectados por los descuentos de los ajustes contractuales de los que les hablé. El club autoriza la realización de 5 partidos amistosos, 1 el año 2020, 2 el 21 y 2 el 22, ya sea en Chile o en el extranjero. Las fechas de estos partidos deben estar visadas por la gerencia deportiva y el directorio. Y además, y aquí se tomó en cuenta lo que ellos mismos propusieron, se autoriza la realización de 3 cenas de fin de año, 2020, 2021 y 2022, y 2 almuerzos por el aniversario del club, 2021 y 2022. Todo ello con el fin de generar recursos para ir a reintegrar este porcentaje mayor que no se iba a reintegrar. El club organizaba todos estos eventos, pero no se hace responsable de lo que se recaude u obtenga en estos eventos. Y del dinero obtenido se descontarán los gastos incurridos y el saldo se pagará en forma proporcional al aporte realizado por cada una de las personas a las que se le hizo el descuento. Como les digo, este documento se le envió a todos los jugadores el día 19 de abril a las 19 horas. Y se les dijo también que todos los jugadores que se integren el 2021 y 2022 deben participar en todos estos eventos y actividades, y se deja claro
que el partido amistoso del año 2020 dependerá de la calendarización del fútbol chileno. Esos eran los puntos que nosotros le ofrecimos para ya zanjar esta conversación. Y en el día de ayer, Marcelo Espina, nuestro gerente deportivo, recibió un WhatsApp a las 10 de la mañana con la contrapropuesta de los jugadores que voy a pasar a leer. Santiago, 20 de abril del 2020, señora Aníbal Moza, presidente, señores directores Blanco y Negro, Sociedad Anónima, presente. Estimado presidente y directorio, para nadie es un misterio la compleja situación que vive nuestro país y el mundo respecto de la pandemia provocada por el coronavirus COVID-19. Somos conscientes de los apremios económicos que eso conlleva, no solo para las empresas, sino también para millones de trabajadores que se han visto afectados por esta realidad. Entendemos también que el fútbol no está exento de esos problemas, ya que ha significado nuevos y valiosos esfuerzos de todos para llevar de mejor manera los compromisos laborales pactados. Por lo mismo, y considerando nuestra buena intención desde el primer día de revisar nuestras remuneraciones para ayudar al club, queremos expresar muy respetuosamente a ustedes lo siguiente. 1. En todas las conversaciones hemos sido enfáticos en querer aportar y rebajar temporalmente los salarios con el compromiso de que una vez se retome la actividad y el normal funcionamiento de ella, esos descuentos transitorios sean restituidos a cada uno de nosotros en los tiempos que le permitan a la dirigencia de Colo-Colo cumplir sin sobresalto. Bajo esa premisa y tras varias conversaciones con la dirigencia, proponemos la siguiente fórmula. Para quienes ganan 4 millones de pesos hacia abajo, incluidos funcionarios, cuerpo técnico y planteles de jugadores, que no se produzca ningún descuento. Del tramo de 4 a 7 millones, un 30% menos, y para los sueldos de 7 millones hacia arriba, un 40% de descuento. En nuestra propuesta, estas rebajas comprenden los meses de mayo, junio, julio y agosto 2020, volviendo a la normalidad de pago en el mes de septiembre del presente año. El reingreso de los porcentajes de descuento antes mencionados deberán ser devueltos a partir de enero 2021 para quienes tienen contrato vigente, o en el caso de los jugadores que terminen su vínculo laboral en diciembre de 2020 y no continúen con nosotros, incorporar esos dineros en sus respectivos finiquitos. 5. Este plantel siempre ha tenido la mejor disposición para sentarse a dialogar y buscar acuerdos que nos permitan llevar esta pandemia de la mejor forma, conscientes que el trabajo en conjunto es la mejor alternativa. Para cumplir este propósito, hemos propuesto también estar dispuestos a jugar partidos amistosos o participar de actividades extradeportivas para cooperar con la consecución de los recursos para que estos sean restituidos a todos los funcionarios del club en las condiciones antes mencionadas. Por último, reiterar nuestro total compromiso con el club para pasar esta crisis de la mejor forma posible, con acuerdos mancomunados y no con imposiciones que pierdan el objetivo conjunto que requiere una situación tan delicada como esta. Atentamente se despide, plantel de Colo-Colo. Esos son los documentos que hemos tenido después de recibir esta última carta del plantel. Hubo varias gestiones en la tarde de ayer tratando de evitar lo que dijo el presidente, tener que acogernos a esta ley de protección del empleo. Lamentablemente no fuimos capaces de avanzar y lamentablemente nos vemos obligados a ese camino, a pesar de todos los esfuerzos que ha hecho el directorio en lograr un acuerdo y en lograr poder mantener sin mayores sobresaltos los compromisos con los 130 y algo funcionarios que no se van a ver afectados en ningún momento por esta pandemia en cuanto a sus remuneraciones y sus fuentes laborales. Presidente, no sé si Edson podemos hacer preguntas. Sí, vamos a comenzar con las preguntas. Partimos con Radio Cooperativa. Hola, buenas tardes. Sí, para especificar, ¿el tema de la ley de protección al empleo va a ser solo para los jugadores, para el plantel, o el resto de la institución también va a tener que acogerse a esto por el tema del acuerdo? Se van a acoger a la ley de protección del empleo todos aquellos trabajadores que no estén dispuestos a aceptar esta
estas condiciones. Así lo dice la ley, tal como decía el subsecretario en el día de ayer, hemos buscado todos los caminos para poder llegar a un acuerdo y no llegar a la ley. Lamentablemente no fuimos capaces, pero obviamente que si alguien quiere acogerse a la ley, en las condiciones que le hemos propuesto, están abiertas todas las posibilidades. Hasta el momento no hemos sabido de ningún empleado, funcionario, técnico que no esté dispuesto, y solo hemos sabido por esta carta que los jugadores no cambian su posición. Y para el presidente, usted dice que se siente decepcionado, que los jugadores le dieron la espalda a la institución. Me imagino que esto es un quiebre más en la historia de Colo-Colo, que ahí pasan estas cosas como un club grande. ¿Usted va a seguir, va a mantener abiertas las vías de diálogo con el plantel hacia adelante para solucionar esto, para cuando ya se vuelva a entrenar, a jugar? Mira, yo siempre he sido un presidente dialogante y he sido, como lo decía hace un momento, un presidente pro jugador, pro camarín, y esa posición mía no va a cambiar en lo absoluto. La verdad, las cosas que siento que es una dada vuelta de espalda, porque nunca pensé que no iban a empatizar con el momento, entendiendo de que es una situación que está fuera de control. Así que nosotros siempre vamos a estar dispuestos a dialogar. Próxima pregunta, Canal 13, y para optimizar los tiempos luego vamos a ir con una pregunta vía Zoom con Benjamín Bonón para que esté atento a la próxima pregunta. Aníbal, a propósito de esta ley de protección del empleo, si los jugadores no aceptan y se tienen que acoger, hay muchas dudas todavía porque ni siquiera la ministra ha dado una definición absoluta. En Canal 13 decía esta semana que las empresas que tengan ingresos, como por ejemplo el fútbol, y lo puntualizaba con el caso del CDF, no podían acogerse a la ley. ¿Ustedes lo vieron directamente? En el caso de Colo-Colo particularmente, ¿pueden acogerse a esta ley? Sí, yo escuché las declaraciones de la ministra. Lo que pasa es que a la ministra yo creo que le faltaba un poco de información, y la realidad de todos los clubes no es la misma. Se hace mucho énfasis en lo que significa el cheque que llega del CDF, pero en el caso de Colo-Colo, yo les puedo decir que nosotros podríamos vivir hasta el 7º día del mes con el cheque del CDF. Y lo que dice hoy día el subsecretario Arap, donde aclara de que cualquier institución que logre comprobar que ha sido perjudicada por esta situación en cuanto a sus ingresos, puede recurrir a esta ley. Y nosotros tenemos, imagínense, uno de nuestros principales ingresos es el bordero y la publicidad. No sabemos, seguramente los 2 partidos que vamos a jugar de Copa Libertadores, que son de local, las vamos a jugar sin público. Y no sabemos cuántos partidos del campeonato local también vamos a jugar sin público. Tenemos situaciones con sponsors que estamos en plenas negociaciones, donde nos están pidiendo que nosotros tengamos que hacerle un descuento porque su marca no está en los medios. Entonces, nosotros tenemos cómo comprobar, y efectivamente hemos chequeado muy bien de que nosotros estamos en ese caso. Y la otra pregunta, no sé quién puede responderla, si Harold o Aníbal, respecto de la situación que viene de ahí en adelante. Si se aplica esta ley a los futbolistas, ¿qué va a pasar? Porque hay una transición para la vuelta a los entrenamientos. Y me imagino que eso va a quedar congelado. Se va a suspender la relación, por lo tanto, y no va a haber entrenamiento. ¿Y desde cuándo regiría, Harold? No, la ley nos obliga a suspender la relación laboral con los jugadores o con todo aquel que no quiera someterse a este plan de negociación que le ofreció el club. Por lo tanto, los jugadores, a partir del momento que ya notificamos, que ya están todos notificados y también están notificados todas las instituciones que se acogen a esto, ya no tienen dependencia laboral con el club, pueden entrenar y hacer las cosas que quieren. Cuando la autoridad respectiva, en este caso el Ministerio de Salud, vuelva a decir se puede volver a hacer espectáculos deportivos, ese día, a partir de la fecha que ellos pongan, a partir de ese día, evidentemente la relación laboral vuelve a la situación antigua y los jugadores serán informados y tendrán que presentarse a entrenar y de ahí a preparar el momento que llegue para jugar. Así funciona la ley. O sea, desde el día de hoy hasta el momento en que no haya, hasta el momento que la autoridad no diga que se puede volver a hacer los entrenamientos, los espectáculos deportivos, los jugadores no tienen relación contractual con el club. Pregunta vía remota, Benjamín Bonón de ESPN, y luego Radio Agricultura de forma presencial. Hola, ¿qué tal, Aníbal? Acá por Zoom.
Aníbal, le pregunto por cómo queda la relación con los jugadores de Colo-Colo. Claro, ahí Harold hablaba un poco del tema contractual, pero cómo queda esa cercanía, esa relación, por ejemplo, con Esteban Paredes, que llevó la negociación, con Julio Barroso. Usted ya hablaba de que se siente un poco desilusionado por esta determinación de los jugadores, pero ¿cómo queda esta relación para el futuro? ¿Cómo se vuelve a conversar después? Si me puede contar eso. Queda dañada, eso es lo que te puedo decir. Queda dañada. Ya está la pregunta de Benjamín Bonón. Vamos con Radio Agricultura. Aníbal, ¿qué tal? Bueno, usted dice esta relación con Esteban Paredes queda dañada, pero él hace un par de días, afuera del Monumental, hablaba de esta intención de llegar a un completo acuerdo porque sabían un poco la realidad del fútbol nacional. Esto tiene que ver principalmente, o su grado de molestia es porque el plantel de jugadores no termina cediendo nada, es decir, el reintegro que ustedes sienten es el 100% y es ahí donde se genera el foco de conflicto para llegar a un completo acuerdo. Luego le hago una consulta a José Daniel Moro. Por supuesto, o sea, mira, si yo hiciera una cuenta corta, chiquitita aquí, yo te puedo decir que nosotros vamos a dejar de recibir alrededor entre 2.000 y 2.500 millones de pesos en los próximos meses, entre publicidad, borderó y contratos que teníamos medio amarrados. Entender de que cuando jueguen y jueguen sin público y nosotros tengamos que pagar lo mismo que jugamos con público un poco no tiene relación. Nosotros no estamos pidiendo de que asuman un descuento porque se nos ocurrió. Esto no es una cosa que nos levantamos a alguien en la mañana y se le ocurrió, y mira, vamos a pedirle este descuento. No, esto fue analizado, fue consensuado, fue visto con mucha detención, y nosotros para poder ser responsables de poder llegar con una institución equilibrada en sus compromisos a fin de año. Así que nada, yo ¿cómo se llama? Esperaba que lo entendieran. Aquí hay gente que se está quedando sin trabajo y nosotros lo que estábamos esperando es de que ellos aceptaran ese 25% que dijo Harold sin reintegro y entregarle el otro 25% en el año 2021. Solamente una reflexión. El plantel no juega un partido hace 40 días. 11 de marzo, el último partido con Atlético Paranaense, estamos 22. 40 días que no entra un peso por borderó. 40 días que el estadio está cerrado, 40 días que no entrenan y algunos creen que es justo que se le pague el 100%. Yo, este presidente, creo que no es justo, no es ético, no es correcto, y por eso mi enfado y mi molestia y mi tristeza. Gracias. José Daniel, preguntarle a usted, bueno, como ex futbolista, un histórico de Colo-Colo, ¿cómo recibe esta situación? ¿Es un golpe duro para la dirigencia? Usted es parte del directorio, pero usted fue jugador también, entonces, ¿cómo lo toma en una situación tan crítica que vive el país en lo económico también, no tan solo en lo económico? A ver, ya lo dicho por Harold y lo dicho por Aníbal, y con todo lo que hemos vivido, lo que he vivido dentro del directorio, tratando de hacer un esfuerzo importante para tratar de cumplirle a todos los trabajadores, no dejo de estar sorprendido, de verdad. Nunca me imaginé este escenario. Me imaginé un escenario totalmente distinto. Este club ha pasado por muchas situaciones muy difíciles, y de hecho hace 20 años, 17 años atrás, el tema de la quiebra, y creo que ahí los jugadores entendieron cuál era la situación, que era una situación muy crítica, muy difícil, para todos era algo desconocido. Una quiebra en el fútbol fue un golpe muy duro, hasta para nuestros hinchas, y creo que en ese momento hubo sensibilidad de todos lados. El jugador se puso en esa situación. Hubo dos líderes muy importantes dentro de ese equipo que lideraron esta situación con respecto a los demás jugadores, los cuales tuvieron que bajar sus sueldos. Yo en todo caso era parte del cuerpo técnico de ahí, pero creo que a ver, de verdad me ha faltado un poquito esa solidaridad que tanto viene
en estos últimos meses, en estos últimos 4 o 5 meses hemos hablado tanto de la solidaridad, de tanto de la empatía, de tanto de ponerlo en el lugar del otro, de tanto de la desigualdad. Y resulta que ahora que tenemos la gran oportunidad de poder mostrar justamente eso, que yo no me lo imaginé nunca, de verdad. Yo fui jugador, estuve del otro lado, hoy estoy en esta, y he visto el esfuerzo que se ha hecho en el directorio para poder tratar de hacer el menos daño económico posible. Y la verdad, tuvimos que tomar este camino, o sea, nos obligaron a decirnos vayan por este camino. Esperamos de que pueda haber una respuesta en poco tiempo más, un poco, como lo ha dicho Harold, esto está abierto todavía, que cambien la decisión, es lo que esperamos, es lo que nosotros esperábamos antes de esto, nunca nos vimos en este escenario. Eso es lo que le puedo decir. Vamos a retomar pregunta remota. Jorge Sánchez de La Cuarta va a realizar la siguiente pregunta. Dame un segundo. No te estamos escuchando, Jorge, dame un segundo. Ahora sí. ¿Ahí sí? Ahora sí, Jorge. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a los presentes allá. Quiero hacer 2 consultas. La primera, Harold, si el contrato de trabajo finalmente va a ser retomado una vez que la autoridad autorice a los entrenamientos, ¿cuánto es finalmente el ahorro para la empresa si es que este contrato, si esta nueva normalidad que ha llamado el gobierno pretende hacer que el fútbol vuelva lo antes posible? ¿Cuánto es finalmente el ahorro? ¿No era mejor negociar con los jugadores una rebaja de sueldo tal como la proponían ellos que aplicar una ley de protección del empleo, que además me parece muy raro que la ministra no tenga los antecedentes para decir lo que dijo? Esa es mi primera pregunta. Me gustaría que me respondieras eso y después preguntarle algo a Aníbal. Bueno, los comentarios de la ministra se los puede hacer usted personalmente, por favor, porque no me involucre a mí en eso. Se lo pediría expresamente, que después en el escrito no diga que yo dije lo que usted preguntó respecto de la señora ministra, de la cual yo no tengo por qué hacerme parte. Respecto de lo otro, en alguna oportunidad hablé de alguna cifra en alguna entrevista que di aquí en Colo-Colo cuando llegué hace poco más de un año. Y la verdad es que por ser una sociedad anónima nosotros no podemos entregar cifras a la opinión pública como las que usted me estaba preguntando. Sin embargo, y a pesar de eso, le puedo decir con certeza de que el directorio buscó por todos los caminos llegar a un acuerdo con los jugadores. Ahora, si el acuerdo o si las palabras suyas de negociación implican necesariamente que hay que aceptar lo que los jugadores quieren, lamentablemente no estábamos en condiciones de poder cumplir lo que ellos pedían. Le leí y le leo nuevamente, en el párrafo 1 de la carta dice: esos descuentos transitorios sean restituidos a cada uno de nosotros en los tiempos que le permitan a la dirigencia de Colo-Colo cumplir sin sobresalto. Pero sigo leyendo y me encuentro con el punto 4 que dice: el reingreso de los porcentajes de descuento antes mencionados deberán ser devueltos a partir de enero 2021 para quienes tienen contrato vigente, o en el caso de los jugadores que terminen su vínculo laboral en diciembre de 2020 y no continúen con nosotros, incorporar esos dineros en su respectivo finiquito. Usted podrá entender que ante la inconsecuencia absoluta que hay entre el punto 1 y el punto 4 es muy difícil poder llegar a un acuerdo. Así todo tratamos, buscamos, los mismos jugadores en esta misma sala nos pidieron el viernes buscar cómo podían a través de distintas actividades generar recursos, les mandamos eso y usted ha visto que absolutamente ninguno de los puntos que dicen que les propusimos lo tomaron en cuenta. Y además, y para terminar, dicen: este plantel siempre ha tenido la mejor disposición para sentarse, dialogar y buscar acuerdos que nos permitan llevar esta pandemia de la mejor forma, consciente que el trabajo en conjunto es la mejor alternativa. Para cumplir este propósito, hemos propuesto también estar dispuestos a jugar partidos amistosos.
y yo llevo en esto del fútbol desde el año 1983 y nunca había leído que los jugadores estén dispuestos a jugar partidos amistosos. A mí me parece que eso forma parte de las obligaciones de todos los trabajadores, como si yo estuviera dispuesto a trabajar en lo que yo quiero y no en lo que el club quiere. Un partido amistoso forma parte de las actividades de este club, por lo tanto es bastante, para mí, sui generis eso. No lo había leído nunca, que a los jugadores habrá que ir a preguntarle si es que están dispuestos a jugar partido amistoso o no. Por lo tanto, si bien el ánimo estaba, las ganas estuvieron, y de hecho hubo conversaciones ayer hasta las 5 de la tarde al respecto, no nos queda otra que someternos a esto, porque la posición de los jugadores no ha variado y ha sido toda en cuanto a que todo lo que no se le pague se le tiene que reintegrar en fechas que ellos mismos ponen, lo que hace inviable, porque no hay ninguna posibilidad que de aquí a diciembre nosotros generemos los mismos recursos que íbamos a generar sin esta pandemia. Y eso yo creo que lo ha entendido todo el mundo. En todo el mundo del deporte estamos en las mismas condiciones, y en todos los clubes del mundo, de una manera u otra, hay rebajas, hay ajustes y hay condiciones salariales y de trabajo distintas que las que habían hasta el 11 de marzo. Vamos a ir con Mega y retomamos con Jorge Sánchez, que estamos volviendo a la final. Hola, acá, ¿cómo están? Primero, para Aníbal, ¿cuál es tu noción sobre esta situación a nivel del fútbol chileno en general? Si el club más grande de Chile entra en esta crisis económica, ¿qué es lo que se depara a futuro? ¿Y por qué Colo-Colo llega a esta situación siendo que año tras año recibe suculentos sueldos por derechos de televisión y también de publicidad? ¿Por qué llega a esta situación después de tantos años teniendo publicidad y derechos televisivos? No me entendiste nada de lo que dije anteriormente, parece, pero te lo voy a volver a repetir. Primero que nada, yo no voy a hablar por el fútbol chileno porque no me corresponde, eso tendrá que hacerlo la NFP, yo puedo hablar por Colo-Colo. El cheque del fútbol que le llega del CDF a Colo-Colo le dura hasta el día 7 del mes. Nosotros somos las plantillas más caras que hay en el fútbol chileno. Entonces, cuando yo te digo de que ese cheque nos cubre hasta el 7º día, y después, cuando no tienen los borderos que necesitamos, nos vamos a jugar sin público. Copa Libertadores a nosotros nos significa 400 millones de pesos cada partido de local de Copa Libertadores. Un partido de baja del Campeonato Nacional son 200 millones de pesos. Un partido con la Chile o con la Católica en el partido local son 300 millones de pesos. Entonces, si tú te pones a sumar, y cuando tú no tienes esos valores, no tienes otra manera que ajustar los sueldos. Eso es. Y lo otro, en la última junta de directorio de la NFP, si es que hay alguna fecha tentativa para volver a los entrenamientos o disputar eventos deportivos. No, es lo que dijo Harold, nosotros estamos sometidos a lo que dice la autoridad sanitaria. Nosotros hoy día el problema no es deportivo, no es económico, es sanitario. Entonces nosotros estamos a la orden de lo que nos diga el Ministerio de Salud en este caso, en coordinación con la NFP, y eso tendrán que irlo monitoreando según la información que ellos tienen. Pero hoy día lo real es que nosotros ya llevamos 40 días sin fútbol, ¿ya? Donde nosotros no hemos tenido ningún tipo de ingreso. Mayo yo creo que tampoco, no sé qué es lo que vaya a poder pasar, pero hoy día nosotros tenemos daños reales que nosotros vamos a poder comprobar en la Dirección del Trabajo o en cualquier ente que nos pida la información. Esto no es un invento nuestro, esto no es una cuestión que estamos sacando un conejo dentro de un sombrero y que de la noche a la mañana se nos ocurrió que le vamos a pedir un descuento a los jugadores. Usted basta con que vea cuáles son todas las experiencias, como decía Harold, en el mundo entero. En el mundo entero, 20%, 25%, 30%, 40%, esto y lo otro. Entonces, esto no es una cosa que se le ocurrió al directorio de Blanco y Negro, que un día nos levantamos y dijimos, oye, ¿cómo vamos a perjudicar a los jugadores? No, eso no es así, esto es una realidad. Y ellos mismos, los jugadores, lo expresan en sus cartas, que ellos entienden la situación mundial, pero no quieren que le metan la mano al bolsillo. Vamos con la pregunta pendiente que quedó de Jorge Sánchez de forma remota. Aníbal, mi pregunta pendiente era, yo soy un simple trabajador, no entiendo mucho de números, no tanto como usted, que es un exitoso empresario, pero me parece a mí, solo me parece a mí, quizás estoy equivocado, que cualquier empresa seria debería asegurar, lo mínimo que debería asegurar es la forma de cómo pagarle a sus trabajadores a inicios de año o a inicio de giro. Me parece a mí que en Blanco y Negro, sobre todo,
una empresa que recibe millones y millones de dólares, mucho más que cualquier otra empresa en el fútbol chileno, debería por lo menos ser serio y tener la capacidad de pagarles sus sueldos a sus trabajadores durante un año, más allá de la crisis económica que es cierto, que es real, pero me parece a mí que esto una empresa seria debería hacerlo. ¿Por qué entonces, si bien es cierto, han tenido una merma económica gigante, no existen los recursos para pagarle a sus trabajadores los sueldos que les corresponden? Le contesto muy brevemente. En tiempos normales nosotros hemos garantizado siempre nuestros compromisos. No estamos en tiempos normales, Jorge. Esa es mi respuesta. Pregunta TVN. Hola Aníbal, ¿qué tal? Por acá. Hola. Saludar a todos los presentes. Aníbal, consultarle, ¿esta es una decisión que va sí o sí, o puede que si dentro de horas de esta tarde el plantel de jugadores, los capitanes o alguien se decida comunicar con usted, se pueda revertir esta decisión? Estamos abiertos, como decía Harold y como decía Daniel recién, nosotros estamos abiertos al diálogo. ¿Pero hay una fecha tope para eso? Mire, nosotros ya hemos levantado, nosotros antes de venir a esta conferencia nos aseguramos que todos los jugadores tuvieran en su correo electrónico y en su WhatsApp el informe que nosotros, o sea, en la carta que nosotros mandamos en este caso a la Dirección del Trabajo, acogiéndonos al tema del seguro del desempleo. Las puertas para conversar siempre van a estar abiertas en esta institución mientras yo esté en la presidencia. Daniel, consultarle a usted cómo ha visto, como también parte del directorio, todo este tema del COVID, cómo le ha tocado vivirlo a usted de forma personal. Bueno, como todos, tratando de ser súper responsable, porque aparte de nuestra condición de persona pública, nos hacen muchos pedidos, especialmente, por ejemplo, de los municipios. Me han hecho muchos pedidos de enviar mensajes de que la gente se cuide, que se quede en casa. Entonces, para mí, no solamente tengo que enviar el mensaje, sino tengo que ser consecuente con el mensaje y no puedo aparecer yo en la calle, en el supermercado. Entonces, producto de eso, no ha sido fácil para quienes, como yo, constantemente ando viajando por muchas comunas del país. Ha sido difícil, pero creo que es nuestra obligación. Hoy es la única manera, creo que está en nuestras manos el hecho de poder vencer esta pandemia que hoy tenemos. Somos nosotros los encargados y creo que lo tenemos en nuestras manos, autocuidándonos, cuidando a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros abuelos, así cuidaremos a nuestros vecinos y así vamos a extender a la comunidad. Creo que ese es el mensaje y bueno, en realidad ha sido difícil todo este tiempo estar solamente guardado en casa. Carol, la última, consultarle a usted, ¿cuánto ha costado quizás estas nuevas formas de trabajo, estas nuevas formas de reunirse con el directorio, las nuevas tecnologías, adaptarse a toda esta, como el gobierno le ha llamado, esta nueva realidad? A mí en lo personal me ha costado muchísimo, soy malísimo, me retan todo el tiempo, o me meto mal, o no pongo bien el micrófono, tuve que cambiar el computador, soy muy malo para eso. Yo siempre prefiero el diálogo, por eso que cuando vimos que la única alternativa era esperar que el presidente no estuviera más en cuarentena en la comuna de Las Condes, fijamos esa reunión con el plantel aquí un día viernes, porque es distinto hablar a través de algún medio electrónico o tecnológico, por lo menos para mí, que mirarle la cara a la gente, y por eso preferimos verlo a ellos. En lo personal a mí me cuesta muchísimo, además no soy muy aplicado, entonces me empiezo a hacer otras cosas, me desconcentro, pero si es que ese es el sistema que viene, tendremos todos que adaptarnos y tendrán que seguir retándome, porque de verdad para mí, quizás para mi generación, no es tan fácil para las generaciones menores, que sí se adaptan mucho más rápido. Vamos con la última pregunta, Germán Chanampa, DirecTV Chile. Buenas tardes, una pregunta para Harold Magnicus y después para el presidente Aníbal Mosa. En beneficio de la mirada también de la parte que en estos instantes representa al plantel, hoy los jugadores subieron a través de la plataforma de CIFUP, y también la pueden encontrar a través del Twitter de DirecTV Chile, el comunicado. Dentro del extracto, Harold, lo más relevante dicen que están de acuerdo con lo que está pasando con el país, que han tenido reiteradas informaciones o reuniones, mejor dicho, con ustedes,
Pero con respecto a la propuesta o lo que usted nos entrega, marcan ciertas diferencias. Dicen, dichas conversaciones hemos sido enfáticos en querer aportar y rebajar temporalmente nuestras remuneraciones con el compromiso de que una vez se retome la actividad y el normal funcionamiento de ella, esos descuentos transitorios son restituidos a cada uno de nosotros, pues cabe mencionar que atendida la decisión de Colo-Colo de no entrenar más en sus dependencias para salvaguardar nuestras vidas y salud, en conformidad se lo exige la legislación laboral, pactamos con ellos el trabajo a distancia, por lo que hemos seguido prestando nuestros servicios remotamente hasta el día de hoy. Creemos que es de total justicia y sentido común lo que hemos propuesto, ya que los esfuerzos deben ser de común acuerdo y no impuestos, pues así lo establece el artículo 9 del Código del Trabajo, que dispone el contrato de trabajo es consensual, entre comillas, lo que significa que para ser modificado requiere el consentimiento de ambas partes. Por lo tanto, entendemos que este es el único camino legal y válido. Y por último, que lo destacan, bajo esta premisa, y aquí voy con la distribución o la propuesta que hizo Blanco y Negro, bajo esta premisa y tras varias conversaciones con la dirigencia y considerando que siguen recibiendo los dineros íntegros por concepto de televisación, propusimos en los últimos días la siguiente fórmula, incluidos funcionarios, cuerpo técnico y plantel de jugadores. Estos corresponden a descuentos del 30 y 40% de nuestras remuneraciones dependiendo de la diferencia salarial. Y también la alternativa que no se produzca descuento alguno a los trabajadores de menor ingreso. En nuestra propuesta estos montos deben ser incorporados íntegramente desde el mes de enero del 2021. Harold, tomando en cuenta que acá el espíritu al parecer no está consensuado, este espíritu que colocaba sobre la mesa muy bien José Daniel Morón. ¿Cómo llegar a un acuerdo cuando están tan dispares una propuesta y la otra desde el punto de vista salarial y el desglose de cada una de ellas? A ver, no he tenido la oportunidad de leer el documento al que usted se refiere. Yo me he quedado con el documento que ellos mandaron el día de ayer. Lo he leído ya 2 veces. Va a estar a disposición de todos para evitar cualquier cosa. Pero lo que nosotros tenemos que guiarnos es por lo que nos mandan los jugadores, no por lo que a través de las redes sociales. Me parece a mí que los diálogos, las conversaciones se hacen a través de conversaciones directas y no a través de redes sociales. Eso es lo primero que le puedo decir. En segundo lugar, la disposición del directorio ha estado siempre presente, he insistido ya varias veces, hasta ayer, poco antes de las 6 de la tarde, se trató de llegar a una respuesta para los jugadores, hacerles ver que esto escapa absolutamente al control del directorio y al control de Colo-Colo, de Blanco y Negro, de la empresa. Se le hizo ver que no teníamos cómo llegar hasta fin de año si es que no éramos capaces de llegar a este acuerdo, y lamentablemente, tal como lo he leído, ellos de alguna manera dicen ok, nos descuentan pero nos reintegran todo, y si les reintegramos todo no llegamos. Es imposible y es imposible que este directorio actúe de manera responsable asumiendo que hay que reintegrar todo, porque no se llega con los números. Se le hizo esa demostración a los jugadores en su momento. Y más que eso, yo no sé qué otra manera hay de negociar. Tal como dice el presidente, las puertas siempre están abiertas para conversar, para buscar puntos de acuerdo, para llegar a soluciones, pero dentro de los marcos lógicos y responsables que el directorio puede tomar, no dentro de los marcos que los jugadores creen que se pueden tomar. Y eso es lo que le hemos venido transmitiendo en cada una de las reuniones que ha habido, y lamentablemente no hemos sido capaces de hacerlo entender que esta situación al club lo está dañando, no por un tema de administración, sino que por un tema de una autoridad superior, como es el Ministerio de Salud, que simplemente nos impide realizar nuestras actividades habituales por el bien común de toda la sociedad. Si esto tampoco es un antojo, esto es por una cosa que escapa totalmente de las manos, no solo nuestras, sino que de todo el mundo. Y si usted revisa un poquito qué ha pasado desde que esto partió a fines de marzo en todo el mundo, en todos los clubes del mundo hay una situación muy parecida a esto, y todos los días nos anuncian que un nuevo club se sometió, los jugadores entendieron y aceptaron una rebaja en su salario porque los clubes no están generando, y estos sean de los clubes más ricos o de los clubes con menos ingresos en el mundo. Muchas gracias a todos por haber asistido, a los que estuvieron presentes, a los que se conectaron de forma remota, y a los que están presentes no olviden que hay alcohol gel disponible para que se apliquen ahí a la salida para seguir cuidando. Muchas gracias a todos, gracias presidente. Gracias muchachos.